La meditación para esta mañana está en el libro de Nahum. Estudiar el libro de Nahum es impresionante porque nos revela a un Dios celoso de su santidad, a un Dios que cuida su santidad. Y es interesante pensar en la santidad de Dios porque Dios demanda santidad. De nosotros los creyentes, del mundo entero, Dios demanda santidad. Y la santidad de Dios está proclamada en cada página de la palabra de Dios. Pero también es interesante pensar en Nahum por el contexto en el que Nahum predica. Vamos a ver algo acerca del contexto de Nahum. Pero primeramente, lo interesante siempre de los profetas es su nombre. ¿Qué significa Nahum? ¿Qué quiere decir Nahum? Hermanos, Nahum significa consolación. Consolación. Entonces el nombre de Nahum es consolación. Por lo tanto, el mensaje en el libro de Nahum tiene que ver mucho con ese aspecto. Ya hemos leído los primeros versos y podemos notar que Jehová está diciendo: yo soy vengador, vengador de aquellos que oprimen a mi pueblo. Entonces Nahum va a traer un mensaje a un pueblo sufriente, a un pueblo que está pasando diferentes aspectos en su necesidad nacional, y Nahum va a predicar acerca de que Jehová está en control y Jehová un día va a tomar venganza en relación a sus enemigos. Veremos algunos detalles. Primero nos vamos a ubicar en el contexto histórico. Hay dos datos en el libro de Nahum que nos deben interesar. El primer dato es el capítulo 3, verso 8. Capítulo 3, verso 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Este verso nos revela un dato histórico, el dato histórico de Tebas. Según este dato histórico, Tebas ya había caído, había desaparecido. Por lo tanto, el libro de Nahum fue escrito después de la caída de Tebas. Pero también el libro de Nahum nos revela la caída profética ¿de qué ciudad? De Nínive. Nínive va a caer. Nínive va a ser destruida. El profeta Nahum predica sobre la destrucción futura de Nínive. Por lo tanto, históricamente hablando, la profecía o el ministerio de Nahum se ubica después de la caída de Tebes y antes de la destrucción de Nínive. Ese es el periodo. Ahora, históricamente, ¿cuándo cayó Tebes? En el año 663 antes de Jesucristo. 663 antes del Señor Jesucristo. Ahí fue la fecha de la caída de Tebes. ¿Y cuándo cayó Nínive? En el año 612 antes del Señor Jesucristo. Esa fecha es importante. Ahí es donde predicó Nahum, en esas fechas. Pero en esas fechas, ¿qué estaba sucediendo en Israel? Siendo que Nahum va a predicar a su nación, hacia los judíos, ¿qué estaba sucediendo en esas fechas? ¿Qué reyes estaban gobernando? Tenemos en la palabra de Dios registrado que en esas fechas, entre el año 663 y el año 612, reinaron en Israel Ezequías y Manasés. Ezequías y Manasés fueron los reyes que estuvieron en ese periodo de la historia. Entonces, para nosotros es muy importante esos datos. Tenemos que revisar la historia de Nínive. Y Nínive era la capital de un imperio de los asirios. Entonces, siendo la capital de los asirios, nos interesa saber cómo está esa nación, pero también cómo está Israel, porque Nahum va a predicar a Israel acerca de Nínive. ¿Qué tiene que ver Nínive con Israel? Pues algo fundamental, hermanos, es que Dios estaba usando a Nínive, a la nación asiria, para castigar a su pueblo. Eso no es raro. Dios hizo en muchas ocasiones este aspecto de usar a pueblos pecaminosos para buscar la limpieza en el pueblo de Israel. Dios lo hizo en muchas ocasiones.
Y en esta ocasión encontramos que Dios está usando a los de Nínive para castigar a su pueblo porque su pueblo no está bien. Pero ¿quiénes son los de Nínive? Vamos a ver algunos aspectos de los de Nínive. Un autor llamado Farrar escribió un comentario sobre los de Nínive y quiero leerles. Dice así: juzgando por las inscripciones jactanciosas de sus reyes, ningún poder más inútil, salvaje y terrible echó jamás su sombra gigantesca en la página de la historia al pasar a la ruina. Los reyes de Asiria atormentaron al mundo miserable. Se jactan al dejar registro de cómo faltaba espacio para los cadáveres, de cuán destructora despiadada era su diosa Astarte, de cómo tiraban los cuerpos de soldados como tirar barro, de cómo hacían pirámides de cabezas humanas, de cómo incendiaban ciudades, de cómo llenaban tierras populosas de mortandad y devastación, de cómo teñían de rojo los anchos desiertos con la matanza de guerreros, de cómo esparcían por países enteros los cadáveres de sus defensores como tamo, de cómo empalaban montones de hombres y sembraban montañas y obstruían ríos con huesos de muertos, de cómo amputaban las manos de los reyes y las clavaban en las paredes y dejaban sus cuerpos a que se pudrieran con osos y perros en las puertas de la entrada de las ciudades, de cómo empalaban naciones de cautivos encadenados para hacer ladrillos, de cómo segaban guerreros como hierba y los golpeaban como fieras en los bosques y forraban columnas de mármol y columnas de construcciones con pieles de monarcas. Eso es lo que hacían los ninivitas. Era una nación perversa. Ellos se jactaban por su maldad. No solo eran perversos, sino se jactaban. Sus reyes ordenaban a sus historiadores que inscriban su maldad. Se gozaban. Cuando ellos cogían cautivos, sobre todo a los reyes, los colgaban pies arriba y así vivos les sacaban la piel. Y esa piel ellos lo usaban para forrar el interior de su casa o el exterior. Se gozaban. Hacían montañas con las cabezas de sus víctimas y decían, uy, esta fue la mejor conquista porque la montaña era más alta. Eso eran los de Nínive. Así era la maldad de Nínive. Entonces Nahum es llamado por Dios para predicar contra Nínive. Aquí quiero preguntarles un aspecto, hermanos. ¿Se acuerdan qué otro profeta predicó a Nínive? Jonás. ¿Quién fue primero, Jonás o Nahum? Jonás. Jonás predicó muchos años atrás a los de Nínive y los de Nínive ya hacían esas maldades. ¿Recuerdan qué sucedió cuando Jonás predicó a los de Nínive? Se arrepintieron. ¡Qué belleza!, ¿no? Una gente tan perversa, al escuchar el mensaje de Jonás, se convirtieron, se arrepintieron de su maldad, pidieron misericordia al Dios de los cielos. ¿Pero qué pasó después? Los de Nínive se arrepintieron de su arrepentimiento. Se arrepintieron de haberse arrepentido con Jonás. Dijeron, ¿cómo nos hemos arrepentido con ese profeta? ¿Cómo puede haber sido posible eso? Nuestros padres cometieron ese error de acercarse al Dios de Jonás. Eso estaba mal. Y regresaron a sus andanzas. Y regresaron a su maldad. Y regresaron a hacer lo peor. Esa nación tan sangrienta, tan terrible, es la que un día se puso delante de Israel y empezó a maltratar a Israel en diferentes maneras. Quiero mostrarle algunas maneras. La palabra de Dios nos habla de algunos reyes de los de Nínive, de Asiria. Primero quiero mostrarles a Senaquerib. Segunda de Reyes, en sus Biblias, Segunda de Reyes, encontramos un rey asirio que vino desde Nínive. Capítulo 18. En Segunda de Reyes, capítulo 18, encontramos a un rey asirio llamado Senaquerib. Y quiero
mostrarles algunos versos para ver la maldad y cómo asediaba a la nación de Israel. Capítulo 18, verso 22. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Sennacherib envió a unos emisarios para hablar con el rey Ezequías y le dice, ríndete, si no quieres que te invada, ríndete, envíame riquezas, envíame oro, envíame plata, paga un alto impuesto para yo pasar de largo y ya no tocar Jerusalén, no hacerles daño a ustedes. Les manda emisarios y los emisarios van burlándose de Jehová. ¿Qué? ¿Confían en Jehová? No me vengan con ese cuento, ¿ah? ¿Tú crees en Jehová? Ya fuiste. Eso no te va a ayudar, le está diciendo. Esa era la maldad de Sennacherib. Verso 28. Recuerden que los de Nínive antes se habían arrepentido. Después de haberse arrepentido y que Jehová perdonó la maldad de este pueblo, ahora están aquí. Y en el verso 28 dice, entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria, Sennacherib. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid, de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Jena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Ese era la soberbia de Sennacherib. ¿Qué Dios puede tocarme? ¿Qué Dios puede librarles de mis manos? No hay ningún Dios. Y recuerden que años atrás se habían arrepentido delante de Jehová. Y ahora están diciendo, no es nada Jehová. Eso me hace recordar a mucha gente que cuando está enferma, claman a Dios. Le ruegan a Dios. Y por ahí Dios les hace el milagro, les concede su petición. ¿Y qué hacen luego? Se olvidan de Dios. Han escuchado a personas decir, no, yo ya, mira Señor, si tú me sanas, de todo corazón voy a ser fiel a tu iglesia. Fiel a tu iglesia. Bueno, el Señor les sana. 2 años después, ¿qué pasa? Se olvidaron de su promesa. Ya no quieren saber nada con la iglesia, ni con las cosas de Dios. Se olvidan de su Dios. Eso es lo que ha pasado aquí. Se vuelven rebeldes, se alejan de Dios, no quieren saber nada de Dios. Ese fue Sennacherib. Pero hay otro rey que también era de los asirios. Busquen en sus Biblias, en Esdras. Esdras, por favor. Encontramos a otro rey que también estuvo acechando a los israelitas. Capítulo 4 de Esdras. Capítulo 4 de Esdras, versos 10 al 14. Dice, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar, y aquí está el rey, Asnapar, era el rey de los asirios, otra vez un rey de Nínive, transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes,
tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y renta, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen del palacio. No nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacer saber al rey. ¿Qué está pasando? Pues este rey, Asnapar, ve que los judíos están reconstruyendo los muros de su ciudad. En aquellas épocas, reconstruir los muros de su ciudad significaba una independencia. Significaba, ya no me voy a dejar tocar por ti, me voy a defender de tu maldad. Entonces, cuando Asnapar ve que están reconstruyendo los muros de Jerusalén, pues escribe una carta a Artajerjes y le dice: necesito tu ayuda, tenemos que aplastar la rebeldía de este pueblo. Se están atreviendo a reconstruir sus muros, no puede ser posible. Vamos a destruirlos. Y consigue la ayuda. Y Artajerjes envía la ayuda para destruir a Jerusalén. No permitir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Verso 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, Artajerjes responde, y fue leída esta carta, y de Sinsai, secretario, y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Inmediatamente fueron y con poder y violencia hicieron cesar la obra de reconstrucción.